El tipo de cambio peso dólar cada vez más cerca de romper la barrera de los 16.50. ¿Quién diría hace unos cuantos meses que íbamos a ver estos niveles? Y es que si recordamos un poco la historia, nos habíamos acostumbrado por ahí del 2018, 2019 a niveles justamente de 19, 20, y luego cuando llegó la pandemia vimos un brinco que llegó a niveles de casi 25, 24.97 ese 24 de abril. Había ahí personas que decían esto se verá a 30, 40, 50, pero posteriormente se fue relajando a niveles del 22, de 21, 19, 18, y ahí se decía que ya había llegado a los niveles normales antes de la pandemia, pero a partir de mediados del 2022 se vio una tendencia a la baja, 19,5, 19, 18, 17, ahí los titulares de las noticias, rompe la barrera de los 17.50, de los 17, y ahora estamos viendo que se mueve por niveles de 16,5, 16.50 y tantos. Y hoy, más que hacer un video técnico acerca de las causas y teoría económica que ya hemos hablado en algunos otros foros, quiero que sea un video muy práctico, donde hablemos quiénes salen perjudicados, quiénes salen ganando, cómo puede afectarte a ti en tu portafolio de inversiones, cómo se puede aprovechar y entender cómo va a impactar a los ahorradores y a los inversionistas. Y aunque si bien hay algunas personas que les puede beneficiar, algunas otras les puede perjudicar, algo que sí es un hecho es que a todos nos impactan. Así tú digas, es que yo no voy a viajar, es que yo no necesito comprar dólares, es que yo no invierto en dólares, de manera indirecta, ya lo verás, tenemos impactos todos. Y a ver, siempre que se hablan de estos temas hay diferentes perspectivas para decir lo mismo. Hay quien dice, es que el peso se está fortaleciendo, se habló mucho del concepto del superpeso, factores internos que están apoyando este movimiento, y también hay personas que decían lo contrario. Oye, no, es que también tienes que observar que hay efectos de la economía de Estados Unidos que se está debilitando y también puede haber efectos en el marco internacional. La realidad es que hay dos fuerzas justamente. Lo que pase en el país, eso va a impactar, y también lo que pase justamente en el resto del mundo. Entonces, ¿quién tiene razón? Pues las dos partes. Al final hay eventos nacionales que tienen que ver con turismo, tienen que ver con remesas, con el nearshoring, con la economía nacional, y también hay eventos en el resto del mundo. Entonces, cuando se habla del superpeso o de que el dólar se está debilitando, pues hay efectos que están sucediendo para cualquiera de las dos cosas que nos llevan a lo mismo, movimientos en el tipo de cambio. Y entre algunos efectos que, insisto, no me voy a poner muy técnico el día de hoy, son la economía de los dos países, el turismo que se recibe, el turismo que sale, la política monetaria, las tasas de interés que se tienen en ambos países. En el caso de México, ahorita los CETES rondan en un 11%, apenas está comenzando la tendencia de baja de tasas, pero siguen siendo tasas altas comparadas con otros países, incluyendo Estados Unidos. Las remesas que han tenido una tendencia a la alza en los últimos años. Aquí podemos ir viendo con información del Sistema de Información Económica de Banco de México la evolución a lo largo de varios años, esta información obviamente en millones de dólares. Y hablando de las remesas, es un caso de personas que reciben justamente dinero que les mandan de Estados Unidos, llega en dólares, se transforma a pesos y aquí tienen un impacto para este caso negativo, porque hace unos años recibían una cantidad y cambiaban sus dólares por pesos y les daban a mejor por cada dólar 18, 19, y ahora cuando hacen este cambio les dan 16.50. Asumiendo que les mandan la misma cantidad, pues tendrían, ya cuando lo convierten en pesos, una cantidad menor. Para compensar, la remesa tendría que ser más fuerte. Si bien el dato que hemos visto incremental de la tendencia ha incrementado a nivel economía, a nivel todos, pero hay que revisar cada caso. Y ojo, como ya lo comentaba, las tasas altas que se están viviendo en México de inversión desde hace un par de años son un punto crítico para este movimiento. Si ahorita las tasas aquí están en niveles o han estado superiores al 11 y en otros países como en Estados Unidos rondan en menos de la mitad, por ahí del 5%, pues muchos inversionistas, incluyendo extranjeros, voltean a ver a México como un punto de inversión. No solamente hablo de la inversión en empresas, en inversión justamente de un negocio, también en inversión, por ejemplo, en instrumentos gubernamentales. Pero bueno, desde la perspectiva de ahorrador, como inversionista o en general como persona, ¿cómo podemos aprovechar este efecto económico que, si bien no controlamos directamente y es un efecto que está pasando en la economía por múltiples factores, cómo lo podemos aprovechar? Y a ver, antes de ponernos un poco más técnicos y hablar desde la perspectiva de un inversionista, creo que uno de los efectos más claros es acerca del turismo. Si tenemos este efecto entre el peso y el dólar, y antes costaba 19, 18 pesos por dólar y ahora está en 16.5, hay una oportunidad para
hacer ciertas compras para quien va a viajar, ya sea ir comprando dólares con anticipación o, por ejemplo, oye, es que yo ya tenía planeado un viaje y requiero hospedaje, requiero atracciones, ciertos boletos. Ahí los compras, se hace la conversión del tipo de cambio y vas a tener una ventaja por comprarlo a un precio mejor. Y ojo, recuerda que hay dos efectos económicos que juegan aquí un rol importante. Una cosa es el tipo de cambio, que sí, efectivamente ya vimos que ha bajado, el peso se ha fortalecido, pero de otro modo también hay inflación. Las cosas son cada vez más caras. Entonces hay quien puede decir, sí, Manolo, el tipo de cambio favorece, pero comparado con haber viajado hace 3 años o hace 5 años o hace 10 años, ahora es más caro porque pues ciertos hospedajes suben, ciertos costos en general de atracciones y en general las cosas suben. Y sí, la inflación es otro efecto, ese también no lo controlamos cada año en cada país y en general las cosas van subiendo, pero ahora es que tenemos un efecto que contrarresta con el tipo de cambio. Puede que en algunos casos se compense o no. Pero aquí te va algo interesante. Este fenómeno no es exclusivo entre la relación del peso y el dólar. Y podemos comparar el peso frente a otras monedas que también tengas interés en viajar. Es que, a ver, yo les he contado, por ejemplo, esto pasó en 2022, hice un viaje que me encantó, conocí templos increíbles, sus calles, su comida, su gente, tradiciones muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Aquí les dejo unas fotos del caso particular de Tailandia, que de por sí el poder adquisitivo cuando llegas como turista es bastante bueno, porque las cosas son baratas. Entonces puedes comer delicioso, comprar souvenirs, pasártela muy bien. Y ahora aparte tenemos el efecto del tipo de cambio a nuestro favor. Fíjense en mi caso en particular. La pasé bastante bien, no lo voy a negar. Cuando yo fui en 2022, yo les diría pues a finales, por cada peso que yo cambiaba me daban bahts. ¿Cuántos bahts, que es la moneda de allá? Me daban 1.78, 1.80. Ahora, por cada peso que yo vaya a cambiar, me dan cerca de 2.21 bahts. Entonces, si yo tenía en ese momento, por darles algún número, 20,000 pesos de presupuesto, lo cambiaba a bahts, me da una cantidad. Ahora, llego con esos mismos 20,000, los cambio a bahts, me dan más, entonces llego con más bahts para gastar allá. Y como ya les decía hace rato, es probable que el efecto inflacionario haga que si yo cotice en los mismos hoteles, los mismos tours, el guía, me salga un poco más caro. Pero tengo este efecto que no es para menos, Si sacamos en la conversión, pues al menos es un 30% más de poder adquisitivo, además de restarle la inflación, claro, pero está interesante para armarse un viajecín. Ahora quiero que pasemos al mundo de las inversiones. Para aquellos integrantes de la Lago Familia que ya están ahorrando, invirtiendo, ¿qué inversiones tienen un impacto? Si bien podríamos contestar de forma simplista que todas las inversiones pueden tener un impacto directo o indirecto, pero en algunos son mucho más notorio que en otras. Inversiones de renta fija, estilo CETES, los pagares bancarios, las tasas de las SOFIPOS. Este sería un ejemplo de inversión indirecta donde el tipo de cambio, pues sí es una variable que afecta a la economía y dependiendo de la economía van a estar los niveles de las tasas, pero no es, digamos, una variable directa. Una de las que sí puede tener un impacto más directo para muchos inversionistas es cuando invierten en bolsa, en especial en empresas de Estados Unidos. Ya sea que se compren las acciones de manera individualizada, oye, compré acciones de Costco, de Apple, de Microsoft, o a través de paquetes, de conjuntos. Eso puede ser a través de diferentes vehículos. Puede ser por medio de un fondo de inversión, que estos se ofrecen a través de los bancos, de las casas de bolsa, también a través de los ETFs, que se lo comprarías directamente en una casa de bolsa, o en estrategias orientadas al retiro, como las Afores o planes de retiro, que tengan exposición justamente a este tipo de empresas, con portafolios, con ETFs. Y es que cuando compramos acciones desde México o ETFs desde México, tendremos exposición a dos efectos. Por un lado está cómo se comporte la acción, el ETF, la estrategia como tal, donde puede tener esta rentabilidad y volatilidad dependiendo del desempeño de las empresas, de sus ventas, de sus utilidades, de sus resultados, de sus expectativas, utilidad por acción, etc. Por otro lado está el efecto cambiario. Puede haber ocasiones como esta que estamos viendo aquí en pantalla donde los dos efectos jueguen a tu favor. La acción tuvo rentabilidad, creció y además el tipo de cambio te favoreció. Puede darse un momento que sean dispar, es decir, la acción creció pero el efecto de tipo de cambio jugó en contra o al revés. La acción cayó pero el efecto de tipo de cambio lo hizo menor. Que soy honesto, en este tipo de inversiones el mayor impacto realmente creo que viene por el lado del desempeño de la acción. Si tal cual tiene buen potencial y crece, eso es lo que va a mover más tu rentabilidad. El efecto cambiario sí puede impactar, pero no es lo que en la historia ha impactado más. ¿Y qué tendría que suceder para que juegue a tu favor?
Bueno, ahorita vemos que está en 16.55. Si a futuro pensemos en 5 años, en 10 años, en 20 años, el tipo de cambio se va a 17, 18, 19, 20, es decir, crece este precio, este valor, va a jugar a favor. Si el tipo de cambio, igual en 10 años, en 20 años, en vez de estar en 16.50, baja a 14, a 13, 12, a 10, 8 pesos, ahí juega en contra en la rentabilidad. Y he estado ahí leyendo algunas opiniones que me parece interesante compartírselas. Y dicen, a ver, el tipo de cambio ahorita está en un nivel históricamente bajo, bueno, hablando de los últimos años, y puede que todavía tenga lugar para bajar un poco más, eso podría llegar a pasar, pero sí se ve quizá poco probable que se vaya a niveles del 12, del 10, del 8 pesos. Sería una situación con unos eventos difíciles que pudiera suceder, no imposible. Entonces también hay quien dice, bueno, pues eso puede representar una oportunidad, no solo por quien le ve potencial a la bolsa y el crecimiento de las empresas, sino porque también lo está agarrando en este momento inicial con un tipo de cambio históricamente bajo, que, insisto, si se va luego a 18, a 19 en muchos años, por condiciones macroeconómicas y efectos internos, externos, pues ahí podría tener todavía una rentabilidad adicional. También vale la pena mencionar que hay metodologías para aislar este efecto del tipo de cambio en inversiones asociadas a la bolsa. Por ejemplo, invertir en las 500 empresas de la economía de la bolsa de Estados Unidos, ya lo hemos hablado que lo puedes hacer a través de un ETF, a través de un plan de retiro, a través de un ETF. Por ejemplo, un ETF que se llama IVV, que en estos momentos ronda en poco más de los 8,700 pesos. Esta información está hace unos cuantos días. Oye, si a mí no me interesa tener exposición a el tipo de cambio, ¿hay algo que pueda aislar ese efecto? Que si se va a 10, 12 pesos por dólar o se va a 25, ¿no haya un efecto? Existe un ETF que se llama IVV Peso, que lo que hace es justamente aislar esta fluctuación del tipo de cambio y enfocarte más en la rentabilidad asociada justo a el movimiento de la acción. Desventaja por armarte ese tipo de estructura, si te cobran un poco más, es un ETF que es más asequible en cuanto justamente el monto de entrada, pero la comisión del ETF sí es un poco mayor en el que lo aísla, que se llama IVV Peso, a diferencia del que es el tradicional, el IVV, y hay otros, SPY, VO, hay varios. También recuerden que si alguien quiere tener exposición a este tipo de estrategias, portafolios diversificados con una visión de largo plazo, también les dejo aquí para que puedan pedir una consultoría gratuita de retiro, porque ahí se manejan muchas estrategias reguladas y una de ellas justamente es tener exposición a este tipo de portafolios, a las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Hay otro tipo de portafolios tipo tecnológicos, portafolios globales, empresas socialmente responsables y además se aprovechan beneficios fiscales, que sea exento de impuestos, deducir impuestos que hay es para poder obtener un saldo a favor, una devolución. Y aquí abajo te dejo para que puedas pedir una consultoría gratuita de cómo invertir en este tipo de estrategias para largo plazo en un plan personal de retiro regulado. Ahora, hay otro instrumento que también está asociado a la bolsa de valores, pero se tiene exposición al sector de bienes raíces, pero también puede tener un impacto en el mundo del tipo de cambio. ¿Por qué? Y justo vamos a hablar de fibras, que ahí no es otra cosa que propiedades que pueden ser de diferentes estilos, industriales, comerciales, de oficinas, de usos mixtos, donde se van cobrando rentas, hay muchos gastos que pagar y al final el inversionista se beneficia justamente de estos ingresos. Pero hay fibras que tienen exposición cambiaria también, porque un porcentaje de las rentas las reciben justamente en diferentes monedas, incluyendo dólares. Algunas van a tener exposición todavía mayor que otras. Entonces, si las rentas las cobras en dólares y luego se convierten a pesos y antes lo convertías a 18 pesos, 19 pesos y ahora se convierte a 16.50, 16 y tantos, pues se tiene un impacto. Y sí, hay varias de ellas que tienen un porcentaje importante dentro de sus balances cobrado en dólares. Y por supuesto que el análisis puede ser más complejo y habrá que revisar cada caso, porque no solamente se tienen ingresos en dólares, también hay gastos que ellos tienen en dólares, pagos de deuda, gastos en general. Entonces ahí hay flujo dual, ingresos y gastos. Y además, para los usuarios intermedios avanzados sabemos que existen ciertas metodologías para blindar fluctuaciones del tipo de cambio con metodologías que se llaman instrumentos derivados. En pocas palabras, las empresas pueden prever a través de ciertos contratos, amarrar ciertos niveles de tipo de cambio para que si hay fluctuación no le pegue tanto en los ingresos y en el desempeño de la compañía. Ahora, otro punto que preguntan de manera frecuente es:
Oye, ¿en un banco se puede ahorrar en dólares? ¿Cómo funcionan? ¿Existen las cuentas en dólares directamente? A ver, aquí te confieso, yo no tengo ninguna de estas cuentas. De hecho, aquí tu experiencia va a ser mucho más valiosa si alguien sí tiene o ha tenido exposición a través de una cuenta bancaria en dólares, que nos lo platique desde un banco mexicano. Si bien si entras a las páginas de diferentes instituciones bancarias, si encuentras algún producto en dólares o en su página sí tienen información. Aquí te dejo algo de lo que encontramos. Lo que sí es que cuando ya nos metíamos a un poco más de detalle, sí encontrábamos que hay mucha variedad. Había quienes decían, esta cuenta está orientada para empresas y tienen que justificar que justamente utilizan dólares. Hay otros que dependiendo de la ubicación geográfica, donde decían que sí, pero como requisito vivir en la zona fronteriza. Pero bueno, algo que también hay que recordar es que de entrada, cada banco maneja su diferente tipo de cambio. Aquí te dejo la información de hace unos cuantos días atrás y fíjate cómo hay diferencias muy marcadas. Y no son diferencias de unos cuantos centavos, en algunos casos son diferencias importantes, no solamente entre ellos, sino el famoso spread entre la compra y la venta. También acuérdate que ahí tenemos un impacto negativo. Quien dice, pues voy a comprar ahorita barato. Bueno, pues tú vas a comprar al valor de venta del banco. Entonces, pues ahí sube un peso más y aunque esté en 16 y tantos, hay bancos que te lo venden en 17, en 18 pesos. Y cuando tú lo quieras vender, vas a tener el efecto contrario. Tú llegas al banco y vas a tener que ver el precio justo de compra. Yo en lo personal, yo no soy del estilo de inversionista, de ahorrador que tiene dinero físico y compraría dólares para tenerlos. No solamente por este impacto, que es un impacto directo el del spread de compra y de venta, que yo sé que si vas a ciertas casas de cambio especializadas en el aeropuerto puedes conseguir mejor tipo de cambio, pero salvo que los fuera a utilizar en el corto plazo porque tuviera un viaje y quisiera tener justamente algo de efectivo, creo que si te lo quedas durante muchos años, pues sí, va a haber fluctuación del tipo de cambio, es una realidad, pero también tenemos el efecto que no da intereses, no da un dividendo, no tenemos un efecto compuesto, solamente tenemos la fluctuación. Por eso yo prefiero tener inversiones que sí tengan un impacto dolarizado, si es el caso. Ya te decía, a través de ETFs, de acciones, planes de retiro. Y hay otros, son algunos ejemplos donde si quiero tener exposición cambiaria, pues ahí sé que tengo algo. Y a ver, estoy consciente que hay muchos casos adicionales. A quien le pagan el sueldo y está en dólares, quienes exportan productos, quienes importan, quienes reciben remesas, como lo veíamos al principio. Cada persona es un mundo diferente y algunos van a salir beneficiados, otros perjudicados. Y también ya vimos que hay inversiones que tienen cierto impacto. Yo la reflexión que me llevo es una variable importante en la economía, hay que estar pendientes para saber cómo está afectando nuestras inversiones y nuestras decisiones personales, como la del turismo que ya veíamos hace unos momentos. Platícame, ¿a ti te afecta, te beneficia? Ya hemos dicho que a todos nos beneficia o nos afecta de manera indirecta, pero me gustaría leer sus casos ahí en los comentarios y que nos platiques a ti cómo te impacta estos movimientos y qué opinas del tipo de cambio en estos niveles. Cada semana estamos subiendo contenido nuevo, los fines de semana la mayoría estamos también subiendo contenido asociado a la bolsa de valores. También estamos haciendo varios lunes live a las 7 de la noche para que estés muy pendiente y podamos interactuar en vivo. Y gracias por seguir este canal educativo en finanzas personales. No olvides apoyarme con tu manita arriba, con algún comentario, porque eso ayuda mucho a que este canal educativo llegue a más personas. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.